Dice el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 7 y 8, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 1 y 2 del capítulo 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amén. Por favor, tome su asiento. El tema de esta tarde es: el tiempo de la gracia está por terminar. El tiempo de la gracia está por terminar. Quizás para algunos no tienen muy claro lo que es la gracia o de la gracia que estoy hablando, pero estoy hablando de un periodo. Según Daniel, hay 70 semanas establecidas para que se consuma muchas cosas. 69 semanas se tenían que dar hasta que muriese Cristo en la cruz del Calvario. Pero resulta que de la muerte de Cristo, en teoría, Cristo moría en la semana 69, automáticamente teníamos que pasar a la semana 70, pero la semana 70 son los 7 años de la tribulación. Entonces, antes de llegar a la tribulación, en esa semana que falta, según la profecía de Daniel, en esa semana 70, que es una semana, literalmente son 7 años, en esa semana, hermanos amados, se va a dar la gran tribulación, la persecución de los creyentes que se queden, habiendo tenido la oportunidad de entrar a la patria celestial. Pero por descuido, por, como dicen, no darle mucha importancia, se quedan y entonces entran a la semana 70. Pero entre la semana 69 y la 70, Dios cuando resucita a Cristo, abre un espacio de tiempo llamado gracia. Entre la semana 69 y la 70, Dios abrió un espacio llamado tiempo de gracia. Y es cuando Cristo resucita y nace la iglesia. Entonces, cuando nace la iglesia, comienza el periodo de la gracia. Un tiempo en el cual Dios no dijo que eran tantos años. No. Sencillamente dijo que estuviéramos pendientes de las señales para que se terminase el tiempo de la gracia. Y por eso es nuestro tema. El tiempo de la gracia está por terminar. O sea, que el tiempo de la gracia termina cuando la iglesia sea levantada. Se termina el tiempo de la gracia y entramos al inicio de la semana 70. Inicia la gran tribulación porque aparece el anticristo, el falso profeta y el mismo dragón llamado bestia. Los versículos que les he leído, antes que nada, ustedes y los que me ven por cámara, deben de no caer en errores de interpretación del libro de Apocalipsis. Y una de las bases fundamentales para no cometer errores de interpretación está plasmada en el capítulo 1, versículo 19. ¿Ya lo hallaron?
Esa es la base fundamental para no caer en mala interpretación del libro de Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto, tiempo pasado, y las que son, tiempo presente, y las que han de ser después de estas, futuro. O sea que a Juan le están diciendo que anote lo que vio del pasado, que escriba lo del presente y que anote también lo del futuro. De esa manera se interpreta el libro de Apocalipsis. Hay cosas pasadas, hay cosas presentes y futuras. Las futuras no le pertenecen a la iglesia. ¿Aló? Bueno, regresemos entonces al capítulo 3, donde estamos. Del capítulo 2 y el capítulo 3, Juan envía 7 cartas o 7 mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor. El capítulo 2 y capítulo 3 deben de entenderlo, es ahí el tiempo presente. El capítulo 4 inicia el futuro, cuando a Juan le dicen que el cielo vio una puerta abierta y le dijeron: sube acá. Está hablando, Juan representa a la iglesia que es levantada y llevada al cielo. Ya en el capítulo 4. A partir del capítulo 4 en adelante, todo es futuro. No nos compete a nosotros decir que lo que las plagas, que el anticristo ya está aquí, que los 666 ya están acá. No. Todo eso es futuro. Pero sí vamos a estar atentos. Amén. Entonces, los 7 mensajes a las 7 iglesias, el número 7 habla de perfección, algo completo, algo que no necesita ser agregado. Por lo tanto, son 7 mensajes donde de alguna manera no hay más que agregar. Por eso el capítulo 22, hay maldición para todo aquel que añada o que quite a las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque los 7 mensajes o las 7 cartas, las 7 iglesias hablan de eso, de un mensaje completo. Y esto de que las iglesias de Asia Menor fueron, literalmente existieron. Las 7 iglesias existieron, pero el mensaje, si bien es cierto, era para las 7 iglesias literales de Asia Menor, el mensaje también era profético. Estaba hablando del tiempo, de las edades, estaba hablando del proceso que la iglesia del Señor iba a tener durante la vida, más o menos de 2000 años. Entonces, los 7 mensajes hablan las diferentes etapas que la iglesia del Señor ha pasado. Por eso me vine y me salté de un solo hasta el mensaje de Filadelfia y la Odisea, que son las últimas 2 iglesias, hermanos amados, que de alguna manera nos dan a nosotros el panorama, cómo estamos ya para que el tiempo de la gracia termine. Filadelfia, de alguna manera, deben de entenderlo, fue una iglesia, ¿cómo decirles?, misionera. La iglesia de Filadelfia sentía una pasión y un amor tan grande por las almas perdidas. Entonces, como hemos venido hablando del proceso por las etapas que ha cruzado la iglesia y que Filadelfia, fíjense bien, en el tiempo de Juan, fue una iglesia que fue protegida por el Dios de los cielos. Por ejemplo, cuando la invasión romana llegó, Filadelfia no fue tocada. Más adelante, cuando los musulmanes conquistaron aquella zona, Filadelfia no fue invadida. ¿Por qué? Porque los musulmanes llegaron a entender que Filadelfia era la ciudad de Dios.
O sea, la gente que había ahí era fiel a Dios, como lo indica su nombre. Filadelfia tiene un significado de fidelidad o amor fraternal o amor hermanal. O sea, era una iglesia que profesaba verdaderamente fidelidad a Dios y amor a las almas y a los hermanos. Eso era la iglesia. Entonces la gente, Dios la protegía, y por eso ustedes pueden seguir leyendo todo el mensaje a esa iglesia. Pero avanzando un poco, deben de entender ustedes que Filadelfia, literalmente, cronológicamente hablando, existió por el año 1800 a 1950. Ojo con eso. Cronológicamente, la iglesia que nos ha heredado el evangelio existió, Filadelfia existió más o menos, o sea, espiritualmente eran creyentes misioneros que amaban las almas, que se amaban los unos a los otros. Y esta iglesia existió más o menos en 1800 a 1950. ¿Por qué hasta 1950? Porque en 1950 entramos a otra etapa de la revolución industrial, donde se descubrió el petróleo, donde los camiones y los carros comenzaron a funcionar y comenzó a haber más movimiento. Entonces, de 1950 hasta 2021, en la actualidad, surge la iglesia de la Odisea, la cual somos nosotros. Ojo con eso, porque estoy abarcando los últimos dos mensajes. Entonces, tomando en cuenta esta historia, deben de saber que la iglesia de Filadelfia hasta 1920, 1930, 1940 era una iglesia misionera. La gente se dio una pasión por las almas, y óiganme bien, de Europa enviaron misioneros a América, se conquistaron estas zonas, de aquí de Estados Unidos se enviaron misioneros a Centroamérica, a Suramérica. Era una iglesia que tremendamente levantaba campañas evangelísticas, se llenaban los estadios, óigame bien, las abarroterías, las discos en Estados Unidos se cerraban porque ya no había gente que llegara a gastar en vicios, en drogas, en parranda, porque la iglesia de Filadelfia era una iglesia misionera, evangelista, que amaba las almas, y Dios la respaldaba tremendamente. Esa iglesia fue decayendo porque la gente fue muriendo, y todavía tuvimos la oportunidad de conocer algunos de esos viejitos de la iglesia de Filadelfia. Y el más sonado de todos, pues G. Ávila, que fue el que no se quería morir hasta que fuera el rapto, pero ahí estaba. Pero esta iglesia de Filadelfia le heredó la sana doctrina, le heredó la fidelidad a la iglesia de la Odisea. A nosotros se nos heredó eso. Y al principio de 1950, 1960, 70, también la iglesia comenzó y siguió evangelizando, predicando, levantando campañas, ganando almas. Y cuando alguien estaba en la calle le hablaban de Cristo: ¿ya aceptaste al Señor? No, Jesús te ama, Dios quiere ayudarte. Y aquella alma se entregaba a Cristo todavía en 1970, 80. Pero óigame bien, apareció la guerra y la iglesia, todavía el remanente de Filadelfia, siguió predicando sin temor. Dios seguía respaldando esa iglesia con el Espíritu Santo, y las almas se convertían a su nombre, porque la iglesia siguió, ese remanente siguió predicando. En nuestro país la multiplicación de almas fue tan grande, de 500,000 almas pasamos a casi 2 millones de almas, porque se predicó el evangelio. Pero luego fueron falleciendo aquellos viejitos, el remanente de Filadelfia.
fue desfalleciendo y la iglesia comenzó a tomar su puesto, la Odisea. Una iglesia haragana, una iglesia que da mucho que desear, una iglesia que definitivamente se ha acomodado. Pero sepan ustedes que hace ya casi 40 años, allá por 1980, que yo todavía pude recibir ese remanente de la iglesia de Filadelfia, y por eso ustedes tienen un pastor que sí va a predicar la sana doctrina, porque hay un remanente de Filadelfia a nivel mundial que sí sigue predicando, evangelizando y amando las almas hasta que Cristo venga. A su nombre, a su nombre. De esa generación vengo yo, de una generación de unos viejitos ya casi muriendo que me heredaron un verdadero evangelio, y eso es la herencia de Filadelfia. Aunque hoy en día es lamentable como la Odisea, como las grandes congregaciones han malversado todo, han trastornado todo, si hay un remanente que se levanta y predica la sana doctrina, y predica la salvación de las almas, y predica que Cristo viene, y predica que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a su nombre, a su nombre. Por eso es lamentable en estos tiempos ver la desgracia en la que cayó la iglesia, pero es profecía bíblica y tiene que cumplirse. El versículo que les he leído llega hasta el versículo 13. Filadelfia era una iglesia que definitivamente fue fiel a su Dios. Para que tengan una idea, en Filadelfia en el tiempo bíblico había un templo llamado, el dios era llamado Baco, que era el dios del vino. Los romanos, los griegos le veneraban, le daban culto a este dios Baco, porque decían que él les producía uvas y el vino brotaba de ahí. Entonces ellos le hacían culto al dios Baco. Tenía un gran templo y había una fiesta especial en ese tiempo allá en medio de Filadelfia, donde este culto, hermanos amados, consistía en que el día de la fiesta de Baco la gente podía llegar a embriagarse con vino hasta más no querer, hasta quedar locos, hermanos amados. Era un desorden total cuando esta fiesta se daba. El templo tenía sacerdotisas, tanto que las fiestas de Baco llegaron a llamarse fiestas bacanales. Pero las sacerdotisas, que no eran otra más que prostitutas que ministraban dentro del interior, ellas fueron llamadas vacantes. Las sacerdotisas eran llamadas vacantes, como queriendo decir que el hombre llegaba y agarraba a cualquier mujer de esa y cometía actos inmorales hasta más no haber. Era una depravación total, pero en medio de esa depravación, el versículo 10 dice claramente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. En medio de esa vida tan conflictiva, tan desordenada, Filadelfia seguía fiel al Dios de los cielos. Filadelfia seguía plantada en lo que había creído. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Creyentes no aguados, creyentes no tambaleantes, sino creyentes firmes, con convicción en lo que han creído, en aquel que murió en la cruz para salvarnos, perdonarnos y darnos vida eterna. Convicciones que tengan carácter para esperar al Rey. A su nombre, que el mundo viva en su religiosidad, que el mundo viva
Por eso en estos tiempos deje de andar con cosas. Si es creyente, es creyente. Y si no es creyente, pues no es nada. Pero aquí se necesita convicción ya. Por eso, cuando veo todo esto, imagínese usted el versículo 12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Nunca saldrá de ahí. Escribiré su nombre, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Está diciendo que la iglesia de Filadelfia, el creyente, por ser fiel, perseverante y amar las almas de Dios, Dios va a establecer un lugar especial en el templo. Para que diga columna, no es que lo van a transformar en un pedazo de algo allá, no. Sencillamente es un simbolismo de que Dios está diciendo que cuando entremos al templo de Jehová, a esa nueva Jerusalén allá, y pasemos ahí, vamos a ver nombres de creyentes que quizás nosotros hemos conocido, gente fiel, siempre gente perseverante que ha estado ahí, y nosotros vamos a quedarnos asombrados. ¿Por qué no decir, si nosotros pudiésemos también estar ahí? Amén, iglesia. Como dando testimonio de que hemos sido fiel hasta el final. Por eso nosotros debemos animarnos. El libro del capítulo 3 de Apocalipsis, entrando al mensaje, como les digo, Filadelfia nos delegó, nos dejó un verdadero evangelio. Lamentablemente, hoy en estos días, eso se ha perdido. La gente en las iglesias grandes va a los cultos, pero ya no va con aquel deseo de escuchar palabra de Dios. No, ellos van motivados. Hey, ¿te acuerdas del chiste que contó el pastor la vez pasada? Buenísimo, vamos otra vez a ver qué otro chiste cuenta. Por eso va la gente a estas iglesias. Ellos no van con un deseo de escuchar el consejo de Dios. Ya no, más bien van porque tienen que asistir. Pero óigame bien, lamentablemente esta iglesia de la Odisea, dice claramente el versículo 15 del capítulo 3: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego. Imagínate tú el concepto que Dios tiene de esta iglesia. Esta iglesia, de alguna manera, en la actualidad es una iglesia fría. Bueno, no fría, tibia, como dice el texto. Por cuanto no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero cuando eres tibio, es una iglesia tibia. Y como les digo en las enseñanzas pasadas, lo tibio surge de la mezcla de lo helado con lo caliente. Si a lo caliente le mezclas agua helada, te queda tibia. O sea, es una mezcla de dos cosas. Y por eso la iglesia de la actualidad es una iglesia que no tiene problemas con el mundo porque es amiga del mundo. No tiene problemas con el pecado porque el pecado es amigo de ella. No tiene problemas con nada porque en sus iglesias tampoco le mencionan de eso. Sencillamente los pastores están más interesados en la cartera del miembro. Están más interesados en que el miembro llegue y le hablan de prosperidad y le hablan de esto y de lo otro. Pero lo que menos le explican es la palabra de Dios. El texto bíblico no tiene que cambiarse. Jesús dice claramente: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré. Que eso duele, hermanos amados, venir que nos heredaron una sana doctrina, un buen evangelio, y al final hemos cambiado ese evangelio por algo barato, por algo que no vale la pena. Dios no puede ser burlado. Dice que vomitará al tibio. Esta iglesia, Dios tiene un concepto de ella. Dice claramente que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos.
Si yo les explico rápidamente eso, en términos espirituales, un desventurado es alguien que da lástima, espiritualmente hablando, aunque ande bien elegante, pero delante de Dios da lástima. Miserable es que, aunque no lo aparente, toda la vida está lleno de angustia. Pobre que está espiritualmente en bancarrota, no avanza espiritualmente. Ciego es incapaz de ver lo espiritual y las señales que Dios está dando. Desnudo es que la ropa que debería de andar no se la puso, como aquel que entró a las bodas y llegó el de la boda y le dijo: amigo, ¿y tu traje de boda? ¿Por qué andas vestido diferente? Entonces, vean ustedes rápidamente, Dios tiene un concepto de esta iglesia, pero cuando a Juan le dice que suba, es el momento cuando la iglesia es levantada. El rapto se va a dar. El rapto de la iglesia tiene cientos de textos bíblicos que lo mencionan. Es una doctrina que no se puede quitar de la palabra de Dios. Por lo tanto, deben de saber que del capítulo 4 y 5 aparece ya el rapto. La iglesia es levantada, sube, y eso es lo lindo, eso es lo que esperamos los creyentes. Debemos continuar siendo fieles a Dios, perseverantes, y tomar una actitud genuina de verdaderos creyentes, y no andar desnudos en la calle, y no andar avergonzando el evangelio, porque es una lástima que digan: y ahí en la Osana se reúne, qué vergüenza de gente. No. Debe la gente decir que hay un Dios poderoso en tu vida, en mi vida, y que Él viene a traernos por su fidelidad, por su perseverancia. A su nombre, Él vive. Debemos testificar como verdaderos creyentes, porque el rapto está pronto a suceder. La iglesia de la Odisea nos dice lo que está pasando. Las señales a nivel mundial se están cumpliendo, pero cuando sea, óigame bien, ese momento, el capítulo 4 dice que Juan subió y vio al que estaba sentado en el trono, pero el capítulo 5 dice que también el que estaba sentado en el trono tenía un rollo y con 7 sellos, y nadie podía abrirlo. No se halló nadie en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrir esos sellos. Entonces Juan dice que comenzó a llorar, y un anciano le dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido, y él puede abrir los sellos. Y se le fue dado el libro con los 7 sellos a Jesús, al Cordero inmolado. Y él, óigame bien, cuando se le dio el libro, dice que los 24 ancianos con los serafines comenzaron a adorar, a decir: santo, santo, santo. Los 24 ancianos tiraron sus coronas, sus arpas, y le adoraban. Y luego dice que los millones de ángeles adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y luego dice que todo lo creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se unió a la alabanza. Y esa es la iglesia que debe de adorar, a bendecir al Rey de Reyes, a su nombre, porque el Cordero es digno de toda gloria. Para eso vamos. Así es que, amados, yo les animo a perseverar lo que falta, vivir nuestra vida fieles a Dios, siendo justos, honestos y consagrándonos para Él, ya que la apostasía es una realidad. Dios les bendiga a todos y les anima a seguir adelante.